farmacocinética hablamos de todo aquel organismo le va a hacer al medicamento. Este es el medicamento, ¿no? Medicamento, fármaco. Muchas veces nosotros a veces le decimos como droga, ¿no? Que en realidad la droga no tiene una forma farmacéutica definida y una dosis, pero muchas veces conversando lo denominamos así, ¿ya? Entonces, todo lo que le haga el organismo al medicamento es farmacocinética. ¿Qué puede hacerle? Liberarlo, puede absorberlo, puede distribuirlo, ¿qué más? Puede metabolizarlo o eliminarlo, ¿no es cierto? A ese proceso le llamamos muchos de nosotros el proceso LADME, porque va desde la liberación, ya que algunas formas farmacéuticas necesitan liberar el principio activo, ¿ya? Todo eso que le haga el organismo, y farmacodinamia es todo lo contrario. Todo lo que el medicamento le va a hacer al organismo, ¿ya? Que lo que busco, si ustedes saben, un efecto, ¿ya? Eso ténganlo claro. Perdón. ¿Ya? Perdonen. Me salí, sí. Que tenga efecto terapéutico. Entonces, ay, perdón. Entonces, eso es lo que buscamos en cualquier producto farmacéutico, ¿sí? Que tenga eficacia. Fuera de la eficacia, que sea seguro. Podemos saber que un producto farmacéutico es completamente eficaz, mata las células, muchas inseguridades o efectos adversos. Es verdad, yo puedo, pero si hay mayor riesgo que beneficio, ¿qué hago de inmediato, chicos? Lo suspendo, ¿no es cierto? No podría administrarlo. Entonces, eso es lo que nosotros evaluamos en este tema, ¿ya? Entonces, vamos a ver de farmacocinética y vamos a hablar un poquito de la farmacodinamia a la espera de la llegada del doctor Aldo. Buenas tardes. Un minutito. Ya. Muy bien. Entonces, ¿cómo memorizar? ¿Ya? Voy a poner acá mi puntero para que lo veamos. ¿Cómo memorizo mejor esto? Fármaco de medicamento, cinética, movimiento. Siempre cuando hablemos de farmacocinética, hablamos de un movimiento que se le va a producir al medicamento. Se le transforma, lo distribuimos, lo llevamos a la zona en donde va a tener el efecto terapéutico, lo vamos a eliminar, lo liberamos. O sea, hay muchas, en esos aspectos es movimiento, ¿ya? Mientras que cuando vemos fármaco, medicamento, dinamia, la dinamia la relacionamos a la potencia, al poder. Si esto lo grafico en otras palabras, chicos, para que ustedes lo tengan claro, lo relacionaría yo a la eficacia terapéutica, ¿ya? Eficacia. Si lo quiero ver desde el punto del efecto, ¿ya? Pero para tener efecto, chicos, el medicamento no va a crear nuevos efectos, o sea, no va a crear nuevos efectos, más bien los va a modular, acuérdense, va a modularlo, va a regularlos. Muchas veces va a tener que matar seres que nos hacen daño, ¿sí? En el término de cura, porque necesitamos que los anule, ya que me están provocando daño, o bien que supla algunas funciones que necesito, que por naturaleza de pronto carecía. Entonces, frente a ese hecho, ¿no es cierto? Frente a ese hecho, yo necesito de un medicamento. Y quién sabe, chicos, que también necesito administrarle a una persona y verificar a través de ciertos instrumentos cómo está el funcionamiento de un determinado órgano. Entonces, todo eso yo lo puedo verificar, ¿ya? Y eso es lo que va a ser en realidad el medicamento, ¿ya? Yo quiero eso en realidad. Muy bien, entonces por eso yo les explicaba en el video que ya está colgado y que lo pueden revisar, es que hablamos del estudio,
¿sí? Del estudio, permítame poner mi puntero, del estudio, ¿sí? Del estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los medicamentos, fármacos y sus mecanismos de acción. Entonces, ahí ustedes han verificado en las siguientes etapas del video que les he colgado en el aula virtual, donde hablamos qué cosa es acción y qué cosa al final, ¿no es cierto?, es efecto, ¿ya? Entonces, ya hay veces, y de verdad chicos, hay veces confundimos nosotros lo que significa efecto final de la droga con el mecanismo de acción. Y a veces le decimos, bueno, el metamizol, ¿qué hace? ¿No es cierto? Como mecanismo de acción. ¿Cuál es su acción? Entonces, de inmediato ustedes se les viene y dicen, ah, el efecto es que es un analgésico. Sí, es un buen analgésico. Creo que es el mejor analgésico, ¿eh? Con el ketorolaco y tolosine, ¿no? Pero yo no te estoy preguntando si es analgésico o no, como efecto, sino te estoy preguntando cómo actúa. Cuando preguntamos el cómo actúa, ya, verdad, es un inhibidor de la ciclooxigenasa. Y como consecuencia, no se producen las prostaglandinas. ¿Listo, chicos? Eso siempre tomémoslos en cuenta porque desde ahora hasta el final vamos a ver diferentes acciones que ejerce, sea celular o molecularmente, el medicamento, para traducirse en efectos finales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿va a haber una interacción entre el fármaco y la célula blanco? Sí, sí va a haber una interacción. Para que ustedes ingresen a la casa, ¿no es cierto?, tienen que ingresar la llave y hacer un movimiento, ¿no? ¿No se dan cuenta de ese movimiento que hacemos? Y cuando lo reconocen, que en este caso la chapa de la puerta, la reconoce, ¿no? La cerradura la reconoce, de inmediato genera ese procedimiento y la abre, ¿no? Ustedes se dan cuenta. Cuando abre eso, se produce un movimiento adentro. Hay un cambio adentro, ¿no? De pronto ingresaste, llegaste de la universidad, cuando llegan ustedes de la universidad, y de inmediato viene el saludo de la mamá o el papá. Hola, hijo, ¿cómo estás? Llegaste, ¿no es cierto? Entonces va a haber siempre una interacción, fármaco y la célula blanco, ¿ya? Que va a producir una secuencia y amplitud de acciones farmacológicas, claro, ¿no? Oye, hijo, siéntate, ven a almorzar. Vamos a ponernos en ese escenario. ¿Se dan cuenta que hay una amplitud y secuencia de acciones? Ah, no, pero primero voy a dejar mi mochila, sí. Pero después, ¿no es cierto? Lávate las manos. Ah, perfecto. ¿Se dan cuenta? Que eso es externo. Pero en el organismo también se generan unos llamados segundos mensajeros, unas proteínas sinasas, que van a hacer un movimiento que al final generan algo diferente, ¿ya? Y que nosotros lo medimos a través del efecto. ¿Listo? Todo eso va a tener un uso terapéutico racional, ¿ya? ¿Por qué llevamos de un uso terapéutico racional, adecuado, el más ad hoc, si quieren llamarle? Porque algunos dicen, oye, pero somos seres racionales. Sí, pero nos referimos al uso apropiado, adecuado, en el momento correcto, en el tiempo correcto, en la dosis correcta, ¿no es cierto?, en la persona correcta, en la vía correcta. Ustedes van a ver que esos correctos los vamos a centralizar mucho más cuando hablemos de vías de administración, y eso lo vamos a ver obviamente en la práctica, ¿ya? Pero queremos que esos correctos se den en un uso terapéutico, ¿ya? Que sea la persona que esté indicado. Se está hablando mucho de la cloroquina, de la hidroxicloroquina, ¿no? Y ustedes se acordarán del árbol de la quina. De inmediato, gracias a ese árbol de la quina, se ha producido todo esto, chicos. O sea, increíblemente este medicamento está aparentemente, ¿no es cierto? Aparentemente, porque ahora han tenido que regular su uso, su prescripción, porque lo está mal utilizando, ¿no? Para salvar las vidas por este coronavirus, ¿no? Entonces, ese es un uso terapéutico. ¿Cuál era el uso terapéutico de la quina? En el caso de la cloroquina. Era para la malaria, ¿ya? Para la malaria. Y salvamos muchas vidas, chicos. Se salvó muchas vidas, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hablar. ¿Listo?
Muy bien, entonces el medicamento como medicamento siempre es capaz de modificar la velocidad con que ocurre cualquier función corporal, ¿ya? De todas maneras, chicos, es una sustancia externa, no es interna, yo no la produzco, pero me dirá, doctora, pero le damos insulina y la insulina la producimos, sí, pero es una insulina obtenida antes de animales y ahora de un ADN recombinante, que es verdad, lo que evita es que yo la rechace, porque no es mía, chicos, no es mía, no es mi propiedad, no es parte de mi organismo, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hablamos de este medicamento, este sí es capaz de modificar la velocidad de todo lo que ocurre en cualquier función. Va a modificarla, va a hacer algo, ¿no es cierto? Regulándolo, bajando ese efecto de las prostaglandinas, va a poner en un proceso inflamatorio, o de pronto evitando que se cierre el vaso y abriéndolo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Acuérdense que les preguntan muchas veces de examen, chicos. No genera efectos, no genera. No genera, no genera. ¿Qué quiere decir generar? Dar origen, ¿no es cierto? Pero si no es nuestro, cómo nos va a generar lo que no es nuestro? ¿Qué hace en este caso si no regula funciones fisiológicas intrínsecas? Si no regula funciones fisiológicas propias. Por eso se le llama intrínsecas, es propio, ¿no es cierto? Entonces, él no va a generar, él va a utilizar en realidad las vías metabólicas, va a utilizar algunos receptores, va a utilizar increíblemente, chicos, es verdad, pasa por difusión pasiva, pero también nos utiliza pues celularmente, ¿no? Entonces, eso va a regular funciones fisiológicas, ya que las necesitamos regular en el paciente hipertenso, necesitamos que baje la presión arterial, ¿no es cierto? Como efecto final, porque sabemos las consecuencias finales de la hipertensión arterial descontrolada. Entonces, y eso es grave porque fuera de producirse la persona, bueno, vamos a poner una hemiplegia, paraplegia, una ACV, no sé, la inconsciencia, hasta la muerte, chicos, de verdad, con el drama más grande. En ese caso nosotros necesitamos regularlo y sabes que se está secretando mucho del sistema nervioso simpático por X motivos, además nuestros vasos están rígidos y como están más rígidos está difícil que se dilaten como queremos, entonces tenemos que regularlo. ¿Me entienden, chicos? Eso va a estudiar la farmacodinamia, ¿ya? Entonces la farmacodinamia en concreto, sí, en síntesis, estudia los efectos bioquímicos, los efectos fisiológicos, llamamos los mecanismos de acción. Entonces, y eso lo vamos a ir observando con cada producto farmacéutico. Ya con cada producto farmacéutico tiene una acción en el medicamento, ¿ya? Entonces, cuando un receptor, lo ven acá el receptor, ¿no es cierto? Parece, yo a veces lo veo como cartuchos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí, pero son dominios, chicos, son dominios, ¿ya? Son dominios, entonces, y acá como una especie de, yo era María de la, ¿sabes qué? Antes había en las puertas, pero bueno, se me dio el nombre. Ese aparatito que era como un imán, ¿no? Vamos a ponerlo. Entonces viene, y cuando está solo, no pasa nada. No influye a menos que venga su agonista, ¿no es cierto? Fisiológico. Pero cuando viene, ¿no es cierto? Un fármaco, como lo ven acá, ¿no? Acá en el punterito, viene, se une a su receptor, lo ocupa, ¿no es cierto? Modifica ciertas propiedades físicas y químicas. Increíblemente, chicos, por eso es que en las ciencias básicas está la física y la química, incluida la matemática, porque sin ella no entendemos, ¿no?, lo que está pasando. Lo que va a conducir, chicos, miren bien dice acá, lo que conduce a una interacción con moléculas de la célula que produce una respuesta biológica. O sea, hay un cambio. Muchos de estos, chicos, y como ustedes han visto, hay algunos receptores que están acoplados, o sea, están unidos, si llamamos, por eso se le llama un poquito acoplados, unidos a un canal, o son parte de un canal, ¿no? O bien a una proteína G, ¿no? Cuando es un canal es tan interesante, chicos, cuando está unido a un canal, puede hacer que este canal se abra, ¿no? O se cierre, les cuento. ¿Qué es lo que hacen los anestésicos locales, chicos?
Y si ustedes, que yo sé que me darían cátedra en la fisiología, ustedes saben muy bien que hay un proceso de despolarización, ¿no es cierto? El ion involucrado dentro de varios, ¿no es cierto?, que están por ahí, es el ion sodio, ¿no es cierto?, que es importante para que esa transmisión continúe, ¿no es cierto?, en esa despolarización. Entonces, ¿qué hace este medicamento que es un anestésico local como la lidocaína, como la bupivacaína, ¿no? Hace justo eso. Se ingresa al interior de la célula, se pone al lado del canal y lo cierra, ¿ya? En otras palabras, así, increíblemente nosotros tenemos que estar describiéndolo de esa manera. Esperemos un ratito, chicos. Ya, entonces, perdonen. Entonces, chicos, eso es lo que hacen los anestésicos. Ya, bien interesante. Y uno dice, pero ¿cómo lo hicieron, no? Se dan cuenta, hay un modelamiento. Ahora, ay, miren, chicos, tan bonita es esta parte que hay una especie de modelamiento informático que grafica, o sea, sin utilizar a una persona, cómo es que ocurre este hecho. Es tan lindo, chicos. Por eso es que yo voy a ir hablando de eso. Pero acuérdense que cada medicamento tiene su acción especial, cada uno. Aun cuando yo sea similar al otro, es verdad, voy a tener de pronto algo parecido, ¿ya? Pero de pronto mejora mi eficacia y mi unión, ¿no? Y eso se va a traducir en señales, ¿no es cierto?, que van a modular una respuesta biológica, ¿ya? Entonces, vamos entendiendo. Para que ocurra esto, chicos, yo les preguntaría, para que pase esto, yo debo de tener la copia fiel de la llave, ¿no es cierto? Porque si la copia cambia en algo, de pronto, en un piquito por ahí no le colocaron, y yo quiero, es verdad, como que encaja, pero cuando yo hago el movimiento no abre, algo pasó, ¿no es cierto? O sea, de eso nos vamos nosotros dando cuenta. Nosotros ahí vamos observando, ¿ya? Entonces, pero lo más interesante, les cuento, de todos los medicamentos que van saliendo por generaciones, es justo mejorando su selectividad sobre estos lugares de acción donde se van a unir, pero también saben que, chicos, lo que buscan es que su dinámica, bueno, su cinética, su movimiento, permita que de pronto, que antes se administraba cada 8 horas, ahora se administre cada 24 horas. O de pronto, miren, chicos, que hace poquito he aprendido, yo la verdad la heparina siempre la consideré que se iba a administrar por vía endovenosa, por infusión intravenosa. Pero justo hablaban de una nueva formulación farmacéutica en la que se le va a adicionar, ¿no es cierto?, como liposomas para protegerla, porque no se absorbe por vía oral, les cuento, por eso es que no se administra por vía oral, con el objetivo de administrarle este producto por vía oral. Miren lo interesante. Eso es lo que hace la industria la industria farmacéutica a nivel de las diferentes generaciones de los medicamentos. ¿Listo? Muy bien, sigamos, ¿ya? Entonces, esta parte, ¿saben qué? Me pareció maravillosa, por eso yo les compartí, justo lo saqué por si acaso del libro de farmacología integrada, me encantó la forma y el enfoque que le daban. Lo clasifica, ¿no es cierto? Se puede decir, la acción de los fármacos se pueden considerar en 4 niveles. Miren el aprendizaje que uno va capturando, ¿no? Y lo mejor para ustedes. A través de la vía, ¿no es cierto?, en nivel de sistemas corporales, que es lo que medimos en realidad, en los componentes tisulares, también en parte lo medimos como consecuencia, y lo que de pronto no lo vemos, sí, porque tendríamos que entrar dentro de la célula y todo lo más, es a nivel celular y a nivel molecular, ¿ya? Entonces me pareció interesante que les mostré el caso del propranolol, ¿no? El propranolol, es verdad, es un antagonista beta inespecífico, sí. Lo malo es que es inespecífico, pero es muy utilizado, ¿no? Es muy utilizado. Hay varios pacientes que lo utilizan como primer esquema en el caso de la hipertensión arterial, en la angina de pecho, ¿no es cierto? Y tiene de pronto otros usos, ¿no es cierto?, relacionados también a la cirrosis hepática, el propranolol, porque ha demostrado cierto efecto a ese nivel, ¿ya?
Pero bueno, mi cuento va en el siguiente, y era la gráfica que les colocaba, ¿no? Que en ese caso es el efecto, cuando hablamos del mecanismo sistémico, es el efecto sobre la función sistémica, ¿no? Que incluía sistemas integrados, ¿no? Que en el caso del propranolol era justo disminuir la angina, ¿no? Como efecto, o sea, que el trabajo cardíaco disminuya allá. ¿Y eso cómo ustedes lo demostrarían? Cuando hay angina hay dificultad, ¿no es cierto? Para respirar y hay un dolor opresivo, ¿no? Entonces queremos que mejore esa condición clínica, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de un nivel sistémico y es medible, ¿no? En cambio, ya a un nivel tisular, ¿no es cierto? Ya hablamos de un efecto a nivel de los tejidos, ¿no? ¿Qué haría, no? Uno se pone a pensar, mira, a ver, este propranolol es, yo les pregunto a ustedes que han hecho fisiología, inotropismo, cronotropismo, ¿no? El corazón de maravilloso como bomba, cuando se contrae, decimos crono y no, tropismo positivo. Inotropismo positivo, ¿no es cierto? Entonces, inotropismo positivo. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Qué está queriendo decir? Claro, porque el propranolol, al ser un antagonista, que eso lo vamos a ver de acá a poco en lo celular y en lo molecular, ¿ya? Es un antagonista de los receptores beta. ¿Beta de quién? ¿De qué sistema nervioso, chicos? ¿Simpático o parasimpático? Yo sé que ustedes me están diciendo simpático, claro, simpático. Porque los receptores beta, ¿no es cierto? Los receptores adrenérgicos se subdividen en beta y alfa. Y en ellos todavía se subdividen más, en beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Y con el tiempo, chicos, se van descubriendo otros más, ¿no? Entonces, por eso es que la ciencia es dinámica, ¿no? ¿Y cuál es el efecto? Y doctor, ¿qué tiene que ver esto? Claro, porque si hablamos a nivel tisular, nos damos cuenta que el corazón, ¿no es cierto?, que latía. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? A ver, perdónenme, chicos. ¿Alguna duda hay por ahí, chicos? ¿Alguna duda? Marilena, ¿Alguien tiene alguna duda? A ver. Marilena, Ay, excelente, ya. Doctor Aldo, estaba solo aprovechando para algunas cosas de farmacodinámica. Sí, doctor Aldo, lo dejo, sí, doctor Aldo, para los jóvenes. no, Acá dejo de compartir. Sí, eh, sí, doctor Aldo. Listo. está bien, justo estaba escuchando lo que estabas diciendo y está muy bien. Estoy de acuerdo con lo que has Ya, dicho. doctor. Creo Sí, que ha quedado claro el concepto de farmacodinamia, ¿no? Que es lo que los fármacos sí, sí, le doctor. hacen al cuerpo, o sea, tiene que ver con los receptores y con el mecanismo de acción, ¿sí? ¿Me copiaron? Sí, doctor. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se Sí, escuchó? sí, Estamos doctor. Sí, escuchando, doctor. doctor. Sí, sí. Sí, sí, doctor. Perfecto. Continúa, Marilena, continúa, perdón. Sí, sí, doctor, continúo, pero si quiere para darle las indicaciones, doctor, y yo continúo, No, no, creo que continúo, no. continúa y conforme avanzamos vamos conversando. Seguro también tienen muchas preguntas los alumnos, ¿sí? Ya, listo, doctor, entonces continúo, doctor. Ya, listo. Sí. Gracias, gracias. Entonces, gracias. Muy bien, listo. Entonces, muy bien, escuchando, ¿no es cierto? Voy a continuar. ¿Alguna duda que hubiera hasta acá? Si tiene alguna duda, ninguna, ¿sí? Muy bien. Sí me escuchan, ¿no? Es lo que quiero saber. ¿Me están escuchando? ¿Alguien que me diga que sí? Sí, Porque a veces doctora, no sí. sé. Sí. doctora. Listo, ya. Listo. Entonces, yo un poquito les hablaba, con la anuencia del doctor, les hablaba justo de esto que con el tiempo uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, de la importancia del conocimiento de la dinamia, ¿no? Entonces acá, chicos, vemos, y yo justo les mostraba, ¿no es cierto?, los mecanismos sistémicos y tisulares, y cuando les hablaba del propranolol, es justo al unirse a este receptor beta, en específico, lo que está haciendo es evitar la acción de ¿quién? Chicos, de la adrenalina o noradrenalina sobre su receptor. Entonces, como evita
esa unión, ¿no? A nivel cardíaco, ¿qué hace? O sea, al final ese problema que tenía, que incrementaba el trabajo cardíaco, ¿no es cierto? Ahora sí hace ya no tan, no sé, tan evidente, si vamos a ponerlas así. Entonces hay un inotropismo negativo, ¿ya? Que mejoraría, chicos, porque si de por sí ya está trabajando mucho el corazón y está provocando todo ese problemita, entonces definitivamente al bloquearlo va a mejorar. Y eso es el efecto tisular, ¿ya? Y cuando hablamos ya a nivel celular y molecular, que ese es otro tema muchísimo de pronto más complejo que nosotros lo aprendemos mucho en biología molecular, porque ahí sí hablamos, por ejemplo, a nivel molecularmente, de cómo actúa este medicamento sobre el receptor, ¿no es cierto? En este caso es un antagonista de los receptores beta adrenérgicos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces la diana del fármaco es el blanco, ¿no es cierto? Cuando hablamos de diana es el blanco del fármaco, ¿ya? Entonces aquí tenemos el receptor, el canal iónico, la enzima, ¿no? Y cuando vamos un poquito más allá en la traducción, ya hablamos de lo que acontece en lo posterior. O sea, celularmente, chicos, cuando ocurre una unión a un receptor, ¿no es cierto? Se dan cuenta que cuando yo vuelvo a decirles, abro, ingreso la llave a la chapa y hago el movimiento, ¿no es cierto? Ese movimiento permite que lo que estaba obstaculizando la apertura ahora se abra. ¿Se dan cuenta? Y cuando ustedes ingresan, cambia. Entonces, lo mismo, se generan segundos mensajeros, sinasas, hay un cambio, algo ocurre, ¿ya? Que en el caso del propanolol más bien se une ahí y se queda ahí fijo, ¿no? Y todo lo demás. Muy bien, entonces, ¿qué dianas tenemos molecularmente hablando? Tenemos a los receptores principalmente del cual vamos a hablar, a las enzimas, a las moléculas portadoras como cotransportadoras o antitransportadores. Esto saben que es interesantísimo, ¿no? Uno dice, ¿y cómo son las cotransportadoras? Porque van a transportar a más de un ion. Ah, ya entendí. ¿Quién hará eso, no? Yo les pregunto fisiológicamente. Y también existirá moléculas antitransportadoras que hacen el transporte en sentido contrario. Sí, también. ¿Y dónde será? A ver, chicos, ¿se acordarán de dónde es? Bueno, ahí va la gran pregunta que yo les haría a ustedes, porque sé que tienen la respuesta. Muy bien. Otro sería a través de canales iónicos, ¿no es cierto?, accionados por ligandos o asociados a voltaje, ¿no? Como estábamos hablando hace poquito del canal de sodio. También dianas peculiares, como iones metálicos, proteínas surfactantes, contenidos gastrointestinales. Acá justo yo les hacía el ejemplo, si les nombraba el ejemplo, cuando ustedes están con acidez, ¿no es cierto? Le dicen a la mamá, mamá, estoy con acidez, y no sé, siento como una ardencia acá en el estómago, ¿no? No es que me duele, porque el dolor es diferente, ¿no? Cuando hay espasmos es diferente. Por eso es que el doctor, en el caso de ustedes, en semiología van a preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que siente, qué percibe, eh, qué síntoma está apareciendo, ¿no? Entonces, y la mamá más linda les dice, ¿sabes qué? Tómate este matecito, te dice, ¿no? Pero ¿sabes que te voy a dar con un poquito de bicarbonato? Le dices, ya, mamá. Entonces, toman ustedes y de pronto te pregunta después, te dice, bueno, ¿y cómo te sientes? No, le dice, yo me siento mucho mejor, le dice. Ah, mejor. ¿Qué pasó ahí, chicos? Bueno, yo sé que es por la mano bendita de la mamá, que trae mucha energía positiva, definitivamente, y mejora, y cuando uno se siente querido, ¿qué más quiere, no? Pero independiente de ese gran amor que nos tiene, algo ha pasado en ese matecito que contenía bicarbonato. Entonces, si contenía, chicos, bicarbonato, este bicarbonato va a interactuar, ¿no es cierto?, con el ácido que me estaba provocando esa molestia, no temporal, y de pronto ha neutralizado esa acidez, y esa acidez que yo la nombré pasó. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Entonces, esas son dianas peculiares, ¿ya? Algunos dicen que es no receptores, claro, porque no está sobre receptores, chicos.
está actuando solo por un mecanismo ácido base, que ustedes lo han llevado muy bien en química, ¿no? Entonces, y una medida y proteínas surfactantes, contenidos gastrointestinales. Yo les pregunto, a ver, hagan la prueba, chicos, ahora que estamos en casa. Tomen un vasito de glicerina, ya si tienen ahí. Quiero ver ese efecto laxante. ¿Y por qué, doctora? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, porque hay un efecto, chicos. Claro, lo toman, la glicerina, y seguro que la glicerina se absorberá, ¿no? Más bien ojalá agua. Ah, por diferencias osmóticas. Ah, ya, qué interesante. Y de pronto me produce el efecto laxante. Por eso han visto que tenemos supositorios de glicerina para los chiquitos que sufren de, ¿cómo se llama? De estreñimiento, cuando son bebitos, ¿no? Ah, ya. Entonces, hay una serie de efectos locales que también se pueden dar. ¿Listo? Muy bien. Y a nivel de ácidos nucleicos, sí, o sea, la gran mayoría de los medicamentos, como son los antineoplásicos, ingresan al núcleo. Sí, ingresan al núcleo utilizando obviamente nuestros mecanismos de transporte. Cuando ingresan al núcleo reconocen ciertas sustancias, ¿no? Ciertos lugares donde se quedan pegados ahí, ¿ya? Y sobre todo en una gran estructura como es el ADN. Entonces, ¿qué pasa ahí, chicos? Pasa lo siguiente, que cuando se unen a ese lugar, evitan su replicación. Entonces no se replica el DNA. Por ende, si el DNA, chicos, no se replica, no hay multiplicación celular. Si no hay multiplicación celular, si había un cáncer allí de unas células que desconocieron su muerte programada, definitivamente va o no va a mejorar, chicos. Claro que va a mejorar. ¿Cuál sería el problema? A ver, pónganse a pensar un poquito. ¿Habrá inseguridades ahí? ¿Inseguridades relacionadas a reacciones adversas? Sí, habrá inseguridades relacionadas a las reacciones adversas. Entonces, esa es la parte interesante, que nosotros cuando ustedes miren como médicos riesgo-beneficio, ¿no? Ahí evalúan. Entonces uno diría, ¿te habrá riesgos en el uso de los anticancerígenos que tienen este mecanismo de acción? Sí, chicos. Porque no son las únicas células que se reproducen, ¿no? Sí, son las únicas. No, 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 no. Entonces, es todo un estudio, ¿no? Y ver la evolución, ver ciertos parámetros, ¿no? Entonces, también ahí van a actuar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, mecanismos, farmacodinamia. Entonces, el más importante del cual nosotros vamos a hablar, porque es el dentro de los mejores estudiados, se puede decir, y los más comunes en el uso de los medicamentos, es a nivel de receptores, ¿ya? Entonces, ¿qué es un receptor? Es un componente macromolecular. Es un componente macromolecular con el cual va a interactuar el fármaco. Claro, se dan cuenta, como vimos ahí en el ejemplo anterior, sí, va a interactuar. Este va a provocar cambios bioquímicos y fisiológicos, que van a hacer después, van a producir al final un efecto medible, ¿ya? Entonces, para contribuir bien a su concepto, los receptores son moléculas con las que los fármacos son capaces de interactuar selectivamente. O sea, quiere decir que la estructura química, por eso es importante la química. Uno dice, no, la química no. Es que gracias a esa estructura química se une a ese receptor porque lo identifica el receptor. Acuérdense de la similitud de la llave a la puerta que abre la cerradura, ¿no es cierto? Si no tiene, hay veces nos hacen mal la copia. ¿Qué pasa cuando nos hacen mal la copia? Nos quedamos afuera de la casa. Así pasa, ¿no? Entonces tiene que interactuar selectivamente, generándose como consecuencia de ello una modificación en la función celular. ¿Se da cuenta? En la función celular. Algo ocurre dentro de la célula. Muy bien, entonces estos receptores como componentes macromoleculares funcionales se encuentran localizados comúnmente en la membrana externa de las células, del citoplasma, del núcleo. Entonces, no solo uno diría, no, van a estar en la membrana, no, 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 en el citoplasma, chicos, o sea, ahí están, y yo siempre cuando lo dicto en el caso de los antiinflamatorios, no es
esteroidales, que tienen una similitud, obviamente, los esteroides que tenemos dentro del organismo. Esos antiinflamatorios utilizan esos receptores citoplasmáticos y cuando lo necesitan van hacia el núcleo. ¿Qué van a lograr? La capacidad de reconocimiento, ¿sí? Y la capacidad de transducción para producir un efecto final. Las proteínas, y lo aclara bien acá, se aclara muy bien y en todos los libros ustedes lo pueden revisar, las proteínas constituyen la clase más importante de receptores de fármacos. Pero dice, constituye la clase más importante. ¿Qué le faltaría ahí para ser absoluto? Que es el único, que sea la única, ya por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que interesa? Entonces, ¿quiere decir que hay otras estructuras de receptores? Sí. Conforme avanza la ciencia, se van descubriendo nuevas, ¿no es cierto? Nuevas composiciones constituyentes de los receptores, ¿sí? Entonces, proteínas, ¿no? En el caso de los receptores de fármacos que se unen a que son proteínas, tienen factores de crecimiento, hormonas, neurotransmisores, y en el caso de los receptores a nivel de fármacos, en los ácidos nucleicos son utilizados mucho en la quimioterapia para el cáncer. Entonces, acá va la parte interesante. La droga se une al componente macromolecular, ¿sí? Produce un primer cambio bioquímico. Y ese primer cambio bioquímico va a producir otro segundo cambio, claro, ¿no es cierto? Que al final va a producir un hecho observable. Ah, ya voy entendiendo. Claro que sí. Entonces se va a unir y esta unión, ¿no es cierto? Como en este caso justo, tenemos al amlodipino. Este amlodipino, ¿no es cierto?, produce un primer cambio bioquímico. ¿Cuál es? El bloqueo del canal de calcio, de tipo L, ya porque hay diferentes canales, ¿ah? O sea, no se puede ver. ¿Lo podemos ver? Nos encantaría, chicos, y quién sabe, con el tiempo ya lo veamos. Pero por lo pronto no lo podemos ver, ¿no? En cambio, el segundo cambio, que vamos a ver en la trascendencia, lo que viene, ¿hay una reducción del calcio intracelular o no? Si estoy bloqueando al canal, chicos, estoy evitando que ingrese dentro de la célula. Entonces, si no ingresa a la célula, hay una disminución en el calcio intracelular. Como consecuencia, hay una relajación del músculo liso que produce vasodilatación y la disminución de la presión arterial. Entonces, claro, porque el calcio, ¿qué provocaba? ¿Se acuerdan fisiológicamente? ¿Qué provocaba? ¿A quién retiraba, no es cierto? Que era en las proteínas contráctiles, ¿no es cierto? Hay un lugarcito donde un ion se une y permite ese desplazamiento de las proteínas contráctiles. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, como no está él, ¿qué pasaría como efecto final? Bueno, vamos, como consecuencia final diré la vasodilatación. Y por ende, cuando se produce la vasodilatación, se produce la disminución de la presión arterial. Y esa disminución la podemos medir o no, chicos. Ustedes que son expertos que están haciendo semiologías, sí la podemos medir, claro que sí. Entonces, ahí hay dos diferencias. La primera, solamente el primer cambio, este primer cambio, le llamamos a la acción de la droga. Entonces, ¿cuál es la acción de la droga o el mecanismo de acción del amlodipino? ¿Qué dirían ustedes? Es un bloqueante de los canales de calcio. Excelente. Pero, ¿y si hablamos del efecto? ¿Y cuál es el efecto? El efecto es que produce disminución de la presión arterial. Entonces, ya ven qué cosa es la acción de la droga y qué cosa es el efecto, ya que es mucho mejor, ¿no? Vemos al amlodipino, entonces ustedes me dirían, ya, si es el amlodipino, ¿también se podría utilizar para la hipertensión arterial? Sí, claro, porque está produciendo vasodilatación. El amlodipino tiene otros usos, ¿ya? Primero, bloquea ¿qué cosa? El canal de calcio, que es la primera acción, o es el mecanismo de acción, o la acción de la droga. Y el efecto es la disminución intracelular, la relajación de la musculatura lisa, porque no se puede contraer,
produce la vasodilatación y disminución de la presión arterial. ¿Esto, chicos, lo podemos medir? Sí. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nosotros estamos enfocando? ¿Quién nos está produciendo esa primera acción? El medicamento, que nosotros lo estamos utilizando con un terapéutico, no, en este caso bajar la presión arterial. Pueden tener, les cuento la lodipina, y yo sé que el doctor Aldo me dice otros usos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, acción y efecto de antemano, acuérdense, no son sinónimos. Cuando les preguntemos cuál es el mecanismo de acción, queremos saber qué hace a nivel molecular. Y en el caso del propranolol, será inhibir, ¿a quién? A los receptores beta, adrenérgicos, si quieren, allá. Y el efecto, ¿no es cierto?, será como para disminuir también la hipertensión arterial o tratar la angina de pecho, ¿ya? Entonces, la acción es el primer cambio, generalmente bioquímico, que la droga produce en un grupo de células y es no observable. Mientras que el efecto de la droga es todos los demás cambios que inicialmente fueron bioquímicos y luego fisiológicos y que muchas veces los podemos medir. Miren, los podemos medir. Y unos me dirán, pues, y en el caso de la insulina, la insulina exógena estamos hablando, ¿no es cierto? Claro, si la administramos exógenamente, él va a actuar en los lugares donde se necesita almacenar, ¿qué cosa? La glucosa, claro. ¿Y cómo vamos a ver el efecto final? El efecto final será hipoglicemiante, ¿ya? Muy bien. Entonces, para darle paso al doctor, ¿sí? Porque ya ustedes tienen el video, ¿no es cierto?, en relación a este tema, es para que cualquier fármaco... Sí, dime, Aldo. Dime, Aldo. Quería comentarles algo justo respecto a lo que has dicho, porque es muy importante que todos lo tengan claro. Al margen, claro, estas preguntas siempre las ponemos en el examen, ¿no? Respecto a lo que es mecanismo de acción y efecto. Entonces, tomando en cuenta lo que has comentado, quiero hacerles una pregunta a los alumnos, a ver para ver si ha quedado claro en estos conceptos, ¿sí? Claro que sí, doctor. Ya, entonces, a ver, algún alumno que pueda respondernos. Miren, yo les voy a decir, ¿aló? ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí se escucha, doctor. Ya, entonces, les pregunto, miren, por ejemplo, en el caso de los broncodilatadores, por ejemplo, tenemos el salbutamol, ¿ya? El salbutamol lo que hace es que una agonista de los receptores beta 2 adrenérgicos, ¿sí? Y eso a su vez que produce relajación del músculo liso bronquial, disminuye la degranulación de los mastocitos y por ende al final broncodilatación. A ver, ¿quién me puede decir o quién nos puede decir a los docentes cuál es el mecanismo de acción y cuál es el efecto del salbutamol? El efecto, yo, doctor. Sí, ok, toma la palabra. ¿Cuál es tu nombre? ¿Aldair? Aldair Romero. Aldair, muy bien. Ya. El mecanismo de acción del salbutamol es el bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos beta 2 y no bloqueo, es agonista. El agonista es agonista es y el efecto del salbutamol es una broncodilatación en general. Muy bien, o sea, una relajación del músculo liso bronquial, ¿no? O sea, ya el efecto es lo que se traduce a lo que podemos ver, ¿no es cierto? Sí, exacto. ¿Todos está claro o alguien tiene alguna duda respecto a lo que es la acción y lo que es el efecto? Si alguien tiene alguna duda al respecto, por favor, si la pueden decir, de repente alguna pregunta al respecto. No, creo que está todo claro, Marilena, ¿sí? Muy bien, entonces... ¿Tienen alguna duda? Sí, doctor. Continúe, por favor. Entonces, acción es el primer cambio bioquímico
Luego viene un segundo cambio, ya se da un hecho observable que es el fisiológico, y es lo que vamos a llamar finalmente efecto. Entonces no se van a confundir cuando les preguntemos. Y también para lo que les viene, ¿no? Porque nosotros vamos a manejar con los pacientes múltiples fármacos, ¿sí? Y a veces hablamos erróneamente, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción del salbutamol? Y ustedes me están diciendo, no, es que produce que los bronquios se dilaten y la persona respire mejor. ¿Es correcto eso? No, ¿sí? Mecanismo de acción es hablar del efecto bioquímico de los fármacos, ¿sí? Efecto viene a ser más bien la consecuencia de ese primer cambio bioquímico. Muy bien, creo que está claro. Marilena, puedes continuar. Gracias. Ya, doctor, gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, por favor? ¿Alguna duda? Ninguna. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces regreso a la pantalla. Muy bien. Importante, ¿ya? Para que cualquier fármaco de acción específica produzca sus efectos, debe reunir 2 requisitos y hasta 3 requisitos fundamentales, ¿sí? Primero, hablamos de afinidad, que es la tendencia a unirse a un receptor. La afinidad, la tendencia a unirse a un receptor. Quiere decir que tiene que existir afinidad con el receptor. Y la actividad intrínseca, como lo ven acá, es la capacidad de un solo complejo fármaco-receptor para evocar una respuesta, ¿ya? Entonces, la actividad intrínseca, ¿sí?, que va a formar este complejo fármaco-receptor va a evocar una respuesta. Algo va a pasar, ¿ya? Y esto es la relación entre, y la eficacia, finalmente, que tiene mucho que ver con la actividad intrínseca, ¿sí?, es la relación entre la ocupación de receptores y la capacidad para iniciar una respuesta en el nivel molecular, celular, tisular y sistémico. Entonces, podemos encontrar fármacos, como muy bien lo decía el doctor, un fármaco agonista, que ahora lo vamos a ver, que va a ser el que va a tener afinidad o no por el receptor. Tiene que tener afinidad. Y la segunda, como muy bien lo decía el doctor, es que va a producir el mismo cambio que el agonista. Quiere decir que va a iniciar una respuesta en los niveles moleculares, celulares, tisulares y sistémicos. Quiere decir que se une como agonista, que es igualito a la sustancia fisiológicamente producida por el organismo, y va a producir la misma respuesta allá. Entonces, muchos medicamentos que son agonistas tienen afinidad del receptor y además cuentan el... entonces sí hay una diferencia. Entonces, ¿existirá aquel que tendrá afinidad por el receptor y no eficacia? O algunos llamamos de actividad, porque van a encontrar en la bibliografía actividad intrínseca. Sí. Y ahí tenemos justo el ejemplo que les traía, que era el antagonista de los receptores beta. ¿Tiene afinidad o no, chicos? Claro que tiene afinidad, pero no eficacia. A diferencia del salbutamol, que sí tiene afinidad por el receptor, en este caso beta 2, y también tiene eficacia, que produce igual que en el caso de los agonistas, de los productos naturales, en este caso un neurotransmisor, como es la adrenalina y noradrenalina. Cuando se unen a su receptor, producen broncodilatación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el caso del salbutamol, que tiene afinidad y produce lo mismo que la adrenalina y noradrenalina, que es del sistema nervioso simpático, también va a producir la broncodilatación. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son los agonistas y también tenemos a los antagonistas, ¿ya? Entonces, agonista es la producción de una respuesta mediante la interacción farmacológica con un receptor en estado activado del receptor, o sea, lo activa el receptor.
En cambio, el antagonista se ligan al receptor sin regulador, sin efecto regulador, bloqueando al agonista endógeno. Claro, porque compite por el receptor. Estructuralmente tiene que ser muy similar al agonista endógeno. Entonces, cuando reconoce el receptor, se une, ¿sí? Y esa unión hace que el agonista endógeno no pueda actuar, no pueda generar ese efecto. Entonces, a eso, ese bloqueo del agonista, le llamamos antagonista. ¿Listo? Entonces, de pronto, doctor, usted puede hacernos un ejemplo del agonista y el antagonista para que lo entiendan los chicos. ¿Estará por ahí, doctor? Claro, un segundo, acá estoy. Sí estaba activando el micrófono. Sí, efectivamente, creo que está claro, salvo que haya alguna pregunta de duda al respecto, ¿no? El concepto de agonista y antagonista, en el caso de los fármacos, es fundamental para nosotros dar un tratamiento, ¿no? Como bien lo has dicho, como bien lo han escuchado a la doctora María Elena, tenemos en el caso de los fármacos, como la palabra lo dice, agonista, ¿no? Que tengan una mayor afinidad, una capacidad de ligarse al receptor, ¿no? Pero hay otro concepto que es la eficacia, que es la capacidad que tiene ese fármaco de que cuando se une a ese receptor, cambie el comportamiento de esa célula. Y para esto sería bueno aclarar que los fármacos no es que originan una respuesta celular distinta a las que ya conocemos, ¿sí? Por eso siempre les recalcamos, a través de todos los años, y ahora muy bien lo dijo la doctora María Elena, en el caso de la bioquímica, que también tenemos que saber muy bien la fisiología, ¿sí? Y les habíamos estado recomendando el libro de Linda Costanzo, espero que lo puedan tener y puedan tomarlo como referencia, es un resumen muy bueno de la fisiología. Entonces los fármacos no es que se crea una respuesta nueva, no, se utilizan las respuestas celulares existentes. Entonces, ¿qué hace el fármaco? Modifica esa respuesta, la aumenta, la reduce de velocidad, aumenta en magnitud, disminuye en magnitud, pero de los procesos que ya existen en la célula, ¿sí? Dicho esto, tenemos que entender esa capacidad de modificar esa célula puede ser hecha por un fármaco agonista o puede ser hecha por un fármaco antagonista, ¿de acuerdo? Entonces, esos dos conceptos de afinidad y eficacia son fundamentales. Para hablar de agonista, para hablar de qué es un fármaco agonista, son aquellos que cuando se unen al receptor tienen afinidad y tiene a su vez eficacia. Es decir, tiene capacidad de unirse o ligarse a ese receptor y tiene también la capacidad de que al unirse provocar un cambio bioquímico en ese receptor. ¿Hasta ahí está claro? ¿Me están siguiendo? Afinidad más eficacia igual a agonista. Pero ¿qué sucede si el fármaco se une a ese receptor, o sea, tiene afinidad, pero no lo modifica? No modifica el comportamiento de esa célula. Más bien incluso puede bloquearlo, ese efecto. Ahí estamos frente a un fármaco ¿de qué tipo? Antagonista. ¿Sí? Entonces, las drogas agonistas o los fármacos agonistas claramente tienen una acción y un efecto igual o similar a las endógenas. En cambio, los antagonistas tienen acción, tienen un efecto posterior, pero opuesto a lo que vemos naturalmente en la fisiología cuando este fármaco se está uniendo a ese receptor. ¿Sí? ¿Está claro eso? Hago lo estamos mostrando en esta diapositiva, tienen afinidad, o sea, se liga a ese receptor, le gusta, pero es eficaz, tiene eficacia porque modifica el comportamiento de esa célula, ¿sí? Por lo contrario, si se une a ese receptor, pero no tiene eficacia, estamos hablando de un fármaco antagonista, ¿sí? Dicho esto, ¿qué ejemplos podemos tener?
¿qué fármaco agonista que tiene afinidad por un receptor y lo modifica podemos tener como ejemplo? Por ejemplo, hay muchos ejemplos que pueden existir, ¿ya? Usemos el ejemplo de los fármacos que hemos dicho anteriormente, ¿ya? En el caso del salbutamol, el salbutamol, ¿qué busca los receptores beta 2? Una vez que se une a este receptor beta 2 porque tiene afinidad, ahí estamos bien, ¿qué genera? Genera relajación del músculo liso bronquial y genera que no haya degranulación de los mastocitos para que no se cierre el bronquio. Tiene eficacia, sí, tiene afinidad y tiene eficacia. Por lo tanto, es un Doctor, se está cortando. Sí, se ha cortado. ¿Aló? Sí, doctor Aldo, ya lo tenemos. Sino que se estaba cortando. ¿Aló, ahora sí? Ahora sí, ahora okay, mejor. Okay. Sí, Entonces, ahora sí mejor. los fármacos, a ver, ahora sí, ¿aló? Sí, Yo ahora también sí, estoy ahora sí, escuchando doctora. por momentos entrecortado. Ahora sí se escucha. Sí, ¿Aló? sí, ahora sí se escucha, doctor Aldo. Sí se escucha. Ya, un fármaco agonista en este caso viene a ser ¿quién? El afinidad por el receptor y tiene eficacia porque genera la respuesta similar al efecto fisiológico que es broncodilatación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuál sería un fármaco antagonista? O sea, un fármaco que tiene afinidad por el receptor. Les pueden dar un ejemplo para de repente algún fármaco que ustedes hayan visto y poder decirles nosotros si es correcto. A ver, alguno de ustedes que puede decir. ¿Alguno de ustedes que puede nombrar un antagonista? A ver, que se les venga, que lo usen, que lo hayan visto, que lo utilizan. Un antihistamínico podría ser. Ya. Doctor, un antihistamínico están nominándolo. Como, bueno. ¿El Montelukast? Montelukast se están nombrando. Ya con la lista que es más sencillo. Nombre de un fármaco antagonista. ¿Cuál? Se sigue cortando. Casi. Sí. Sí, se estaba cortando. Aló, ahora sí. Sí, ahora sí, doctor Aldo, ahora sí. Sí, doctor Aldo. Sí, se corta. Sí, ahora sí, ya está conectado, ya lo estamos escuchando.
ahora me escuchan. Sí, ¿Aló? ahora mucho mejor. Sí, doctor, ahora sí, mucho mejor. Sí. Sí, doctor, le estábamos escuchando. Sí, doctor. Bueno, en todo caso, el doctor lo que quería es justo nominarles. Sí, ahora sí. Sí, doctor. Ahora sí. Mucho mejor. Entonces, les preguntaba un efecto de un fármaco antagonista. ¿No? El ¿Han metoprolol. nombrado, doctor? ¿Puede ser losartán? Atenolol. Ya. Metoprolol. Ajá. Losartán. Aloperidol. Y a ver. Entonces, estábamos nombrando, entonces, ¿alguien más que quiere decir? Sí. Aló, doctor. Dígame, doctor. Sí, es que hay veces, sí, a esta hora. Sí, doctor. Sí, ahora un poco mejor, pero a veces se va la señal. Ya. Sí, ahora sí, más claro. Muy bien. Estaban nombrando. A ver, nombren de nuevo, por favor, los medicamentos. El atenolol para en el caso de hipertensión. Nifedipino. Acebutolol. Metoprolol. Están nombrando el metoprolol. ¿Qué más? El Losartán. El losartán. El losartán, el nifedipino también. ¿El cuál? Atenolol. El atenolol. Ya. Aloperidol. Pino. Montelukast. Montelukast. Ya, vamos por otro, pero ya otro mecanismo. A ver, ¿qué más? Para que los escuche el doctor Aldo. Verapamilo. Pamilo. Ajá. Verapamilo, ya. También están nombrándolos, doctor. Hablaron también, ¿sí? Butoxamida para en cuanto al salbutamol, su antagonista. En cuanto al salbutamol, a ver, de nuevo nómbralo, por favor. Butoxamida. Butoxamida, ya. A ver, ya, pero acuérdense que estamos hablando de antagonistas, ¿no es cierto? Sulpirida, ya. Bueno, muchos de ellos reguladores, ya. Pero acuérdense que estamos hablando de aquel medicamento que tiene afinidad por un receptor. Ya, a ver, ¿no es cierto? Ahora sí. Paremos. Allá. Doctor. Sí. Sí, aló, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, doctor. Sí, doctor. Sí.
Ya está bien, existen muchos fármacos, de repente los están nombrando, no sé, de repente lo están buscando. La idea era un fármaco que ustedes conozcan, ¿ya? ¿Se escucha? ¿Me copian? Sí, sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, lo estábamos escuchando. Sí, es que a veces la señal, dependiendo, ¿no? Más a esta hora, ¿no? Pero justo lo que nos decía el doctor Aldo era justo la diferenciación entre uno de lo que ustedes conozcan, ¿no? Porque ustedes pueden encontrar muchísimos productos. Acuérdense de que les estamos dando las bases generales como para después ir hacia lo específico con cada producto farmacéutico, ¿ya? Siempre diferenciando entre un agonista y un antagonista. Y ahí sí es importante reconocer que hay agonistas totales, agonistas parciales y hay agonistas inversos. Uno dice, ¿qué? ¿Agonista inverso? Sí, chicos, hay agonistas inversos que son fisiológicos, ¿ah? Mientras que uno produce una, llamémosle, una inotropismo positivo, que se contraiga el corazón, y el otro de pronto, que es un agonista, ¿sí? Pero de pronto no por el mismo receptor, sino por otro lugar, produce también el efecto a nivel del corazón, más bien disminuyendo la contracción cardíaca. Entonces, acuérdense que pueden haber agonistas totales, parciales, muchas veces se utilizan el hecho de ser un agonista parcial y también agonistas inversos. Y también dentro de los antagonistas tenemos los antagonistas competitivos, no competitivos o incompetitivos. Lo más interesante del antagonismo, chicos, lo más importante del antagonismo, que lo vamos a ver también cuando hablemos de los que inhiben a la acetilcolinesterasa, ¿no? Ellos van a producir un cambio alostérico, o sea, como que la unión con el agonista no está presente. Entonces, que eso va a generar que el agonista no tenga su efecto final, ¿no? Y ese, en algunos casos, es tan malo, ¿no es cierto?, como lo que producen los órganos fosforados, que eso lo vamos a ver mucho mejor en práctica, ¿ya? Y vamos a ir cerrando para esperar a que también regrese el doctor, ¿no? Como les mostraban acá, afinidad y eficacia, entonces hablamos de otro agonista, y afinidad sin eficacia hablamos de antagonista. Muy bien, lo último final, que bueno, podría ser acá porque ustedes tienen en la presentación, es que los receptores van a estar acoplados a canal iónico, ¿no? Como en este caso podemos ver un receptor acoplado a canal iónico, como son los receptores colinérgicos. No, los receptores colinérgicos de tipo nicotínico, ¿ya? Están acoplados a un canal, ¿ya? Mientras que estos tenemos otros receptores acoplados a proteínas G, que comúnmente estas proteínas G, y son de pronto los que más, cuando hablemos del sistema nervioso autónomo, están relacionados a los adrenoceptores y a los muscarínicos, en el caso de la acetilcolina del sistema nervioso autónomo colinérgico, que está acoplado a una proteína G que va a generar unos segundos o la formación de unos segundos mensajeros y finalmente unos efectos intracelulares, ¿ya? Y también tenemos receptores unidos a enzimas, ¿ya? Uno de los ejemplos clásicos receptores a enzimas, tenemos a los receptores de la insulina, ¿ya? Que está unido a una enzima y que al final produce una fosforilación de proteínas con unos efectos tisulares, intracelulares, y que de pronto son más complejos, ¿no? Y después tenemos a los receptores intracelulares, y que son los receptores intranucleares, ¿no?
Y ahí tenemos los ejemplos más clásicos fisiológicos a los receptores de los esteroides. Que tendríamos, si yo soy un agonista de un receptor, en este caso del esteroide, también tengo que ingresar hasta el citoplasma y núcleo, como es en el caso de ¿quiénes? De los antiinflamatorios esteroidales. Como que, a ver, un antiinflamatorio esteroidal que hayan escuchado, a ver, chicos, la dexametasona. Yo sé que la saben, la dexametasona. Entonces, todos ellos van a generar un efecto intracelular. La diferencia también en ellos va a ser el tiempo. Mientras que cuando se activa un receptor acoplado a un canal iónico es en milisegundos, porque el efecto va a ser rapidísimo, ¿no es cierto? En los acoplados a proteína G, más bien va a ser también en unos segundos, un poquito demorado, considerado con el canal iónico, acoplado a canal iónico. Mientras que tanto los unidos a enzimas como unidos intranucleares, ya esos cambios son fosforilación a través de sinasas, ¿no es cierto? Y es hasta la síntesis de una proteína, entonces eso toma tiempo. Entonces el efecto final va a darse en horas, ¿no? Que pueden ser las grandes diferencias entre los diferentes receptores. Sí, doctor. No sé si ya está acá con nosotros, doctor. Entonces, ¿qué es lo que justo... Ahora sí, sí, ahora sí. Sí, doctor. Sí, ya estamos, ahora sí. Muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, muy bien. Hasta ahí estamos, creo, todos claros, ¿no? Solo para terminar el concepto de los agonistas y los antagonistas, el antagonista siempre es el que puede traer problemas. Está muy bien lo que dijeron, por ejemplo, los beta bloqueadores, ¿no? Es un fármaco que tiene afinidad por el receptor beta, por ejemplo, el receptor beta 1, el que está a nivel del corazón, un receptor adrenérgico cardíaco beta 1, pero que una vez que se une, ¿qué hace? Bloquea la acción normal de quién, por ejemplo, de la adrenalina, ¿no? Que actúa sobre el corazón, ¿sí? Es decir, al ocupar ese receptor, evita que la adrenalina en forma fisiológica actúe sobre el mismo, ¿sí? De tal forma que no, pero a consecuencia de ese bloqueo, ¿sí? Entonces tienen ahí un fármaco de tipo antagonista, ¿sí? Creo que está claro entonces los agonistas y los antagonistas. Creo que falta terminar nomás, doctora Marielena, sobre los receptores, ¿no? Creo que puede continuar con eso. Aló. Aló, no sé si me copiaron. Sí, doctora, usted sí. Ah, ya, listo. Le decía a la doctora Marilena que ya para terminar sobre los receptores, ¿no? Sobre las fuerzas de interacción con los receptores. Doctora Marilena. Doctor, creo que se ha desconectado, ¿no está? Sí, se ha desconectado. Entonces, bueno, para terminar esta clase, y que nos sirve muy bien este gráfico, es hablarles sobre las fuerzas que lo van a tener en la presentación, ¿no? Ah, Marilena, ¿estás ahí? Sí, ya, sino que lo tenía apagado el micro. Ya no hay problema. Para terminar ya el tema de los enlaces, ¿no? Que hay de los fármacos con los receptores. Sí, voy a concluir con eso, doctor. Muy bien. Acá Sí, tenemos el ejemplo de los ligandos. Los ligandos, por ejemplo, un ligando, acuérdense bien que es un término que se utiliza para designar a las sustancias que normalmente se van a unir a un receptor. Uno de ellos, es el ejemplo más clásico, es la adrenalina, ¿ya? Vamos a poner como ejemplo, pero puede ser la acetilcolina, puede ser otro neurotransmisor, ¿ya? Pero en este caso vamos a hablar que esta es una sustancia endógena, ¿no es cierto? Que se une comúnmente en su receptor beta 1, pero también acuérdense que existen los beta 2, ¿no? Y que en el corazón, ¿no es cierto? Cuando se une, produce un aumento de la frecuencia cardíaca, que si uno lo traduce es
cronotrópico positivo y provoca taquicardia, ¿no? Si nosotros tomamos una droga sin que sobre el receptor beta 1 tenga afinidad, pero no eficacia, ya acuérdense bien el término, de eficacia, por ejemplo, tenemos al atenolol, entonces el atenolol va a impedir, ¿no es cierto?, que de nuevo la adrenalina ocupe el receptor. Si impedimos esto, ¿no es cierto?, como efecto final, no puede actuar la adrenalina y la frecuencia cardíaca va a disminuir, va a enlentecerse, produciendo la braya. Entonces, estaré cerrando con esto. Entonces, acuérdense que no existen receptores específicos para drogas, así lo que se está haciendo en la industria es cierto que existe cierta selectividad. Hay receptores para drogas y son receptores fisiológicos, acuérdense que son fisiológicos y que eso pueden ser enzimas, canales y bombas, ¿no? Y voy a cerrar con esta parte, doctor, que tenemos los principales, ¿ya? ¿Cómo son los enlaces? Ustedes acuérdense de la química, ¿ya? Existen diferentes enlaces o uniones, vamos a ponerlos así, ¿sí? Entonces tenemos a los enlaces tipo iónico, ¿no es cierto? Tipo iónico, donde hay donde se produce entre una carga positiva y negativa, ¿no es cierto? O puede ser también viceversa, ¿no? Es un enlace relativamente débil, pero relativamente débil, ¿ah? No quiere decir. Además tenemos los enlaces dipolares, ¿no es cierto?, que también es por su electropositividad y electronegatividad, y así también a la viceversa, y también va a ser también ciertamente débil, pero no al nivel que uno quisiera, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Enlaces hidrogeniones también, ¿no es cierto?, donde es otro tipo de enlace dipolar, que solamente en el caso, ¿no es cierto?, la zona relativamente sea electropositiva le da el hidrógeno, y la relativamente negativa le da el oxígeno. Entonces, son otro tipo de enlaces, ¿no? Covalentes, ¿no? Y vamos a ver de acá a poco, entonces hemos visto los iónicos, ¿no es cierto?, los dipolares y los de hidrógeno. Pero tenemos estos enlaces que son más fuertes, no sé, más poderosos, vamos a ponerle así. Son enlaces tan fuertes entre la droga y el receptor. Entonces, muy probablemente que cuando una droga se adhiera a más bien lo inhiba completamente, ¿ya? Entonces, porque obviamente es más fuerte, más poderoso. La unión es más estable, si hablamos así. Y finalmente también se pueden unir por las llamadas fuerzas de Van der Waals, que son enlaces más débiles que hay entre una droga y un receptor. ¿Ya? Entonces, tienen que existir esas uniones con el receptor en su reconocimiento como sustancia que tiene afinidad por el receptor y va a depender si cuenta con eficacia o no. ¿Ya? Muy bien, entonces, como un resumen, enlaces no covalentes iónicos de hidrógeno o de Van der Waals, o bien los enlaces covalentes, que son uniones mediadas por compartimiento de electrones, que definitivamente va a ser más poderosa y más estable la unión con esos receptores. Entonces, acá justo les dejaba, doctor, unas preguntitas que justo me compartió usted, y les hablaba también del fármaco X, ¿no? Suele producir la contracción máxima del músculo cardíaco de un modo similar a lo que... ¿Cómo se denominaría la droga? Vamos, chicos, a ver, imagino que esto lo han visto. ¿Cómo se denominaría aquella droga que tiene igual acción que otra que es fisiológica? A ver, con eso... ¿Cómo? A ver, chicos. Como agonista, muy bien. Sí, doctor, eso más o menos es algo que quisiera remarcar. Muy bien. Algo más que quisiera... Creo claro, entonces, el concepto de agonista, ¿no? Sí, doctor. Sí. Entonces, esa es la farmacodinamia, ¿no? La farmacodinamia es la acción, o sea, lo que te hace el medicamento a ti, a la persona, al ser humano. Y ya saben, y la diferencia con la farmacocinética. Muy bien, doctor. Sería la clase de farmacodinamia, el agonismo, el antagonismo. ¿Qué significa acción y efecto? No se olviden, chicos. La droga no genera, sino simplemente va a modular y tiene funciones específicas, una sustancia externa como es el medicamento. ¿Listo, doctor? Entonces, sí, muy bien. Creo que está claro. Muy bien, doctor. Si de repente hay alguna duda...
¿Alguna duda que hubiera? Jóvenes, ¿alguna duda? ¿O alguna pregunta? Creo que no hay preguntas. No hay, doctor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? La pueden escribir en todo caso y nosotros la leemos. No, parece que no hay, doctor. No hay ninguna duda. Yo creo que van a complementarlo con los libros, doctor. Con los libros, sí, claro. Con los textos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le he delegado del curso y quería que nos comunique más o menos cómo se va a llevar la dinámica del curso, porque muchos aún no tienen conocimiento sobre eso. También comentarles sobre el tema de la asistencia, que el día de hoy, por ejemplo, se habilitó 2 veces, porque creo que hubo un cruce de horarios. Entonces, los que marcaron en el primer intento, por así decirlo, ya cuando se configuró por segunda vez, se les borró la asistencia. Entonces, quería saber si hay la manera de coordinar mejor ese tema de la asistencia y cuánto va a valer. Sí, doctor. Sí. ¿Me copian? Sí, doctor. Ya, entonces, bueno, de hecho que estar en este sistema virtual definitivamente no es igual para ustedes, no es igual para nosotros, pero ustedes ya están en etapa universitaria, así es que de hecho que va a haber mayor comprensión y alcance. Lógicamente también conlleva mayor responsabilidad, ¿no? Porque no es solo escuchar la clase grabada o en vivo, sino es complementar. Ustedes son estudiantes de medicina, ¿sí? El estudiante de medicina, y cuando estábamos en las clases presenciales, en la misma universidad, en los salones, lo repetíamos siempre, ¿no? No es solo ir a la clase o alguien que grababa la clase con una filmadora y ahí quedaba el tema, ¿no? Ustedes como estudiantes de medicina no solo deben quedarse con lo que nosotros les decimos, sino complementar con sus libros. Ahora ustedes tienen una amplia literatura que de repente puede confundirlos, pero para eso estamos nosotros, ¿sí? Justo el motivo de esta reunión era para ello. Si una vez escuchado esto dicen, doctor, no entiendo qué es afinidad, entonces pueden decirlo y no hay pregunta mala, ¿sí? No hay pregunta tonta, jamás. Siendo estudiantes ustedes pueden preguntar y no tengan vergüenza de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque después cuando sean internos de medicina o médicos, de repente esas preguntas, esas dudas que tenían se pudieron haber resuelto antes, ¿de acuerdo? Inclusive, nosotros siendo ya profesionales, médicos, tenemos dudas y consultamos a de repente a alguien que tenga un mayor conocimiento, mayor experiencia, etcétera, ¿sí? Dicho esto, la asistencia es importante, sí, pero en la medida de lo que corresponde al aprendizaje que ustedes tienen que hacer. No sé si me están captando. Es decir, no porque yo ya marqué mi asistencia y me voy al baño a hacer otras cosas. ¿Me entienden? El objetivo de ustedes como estudiantes de medicina es atender la clase si es posible y tienen que hacerlo, es su obligación. Y ese es el concepto de disciplina. Les voy a decir, cuando estábamos en el salón, yo les decía, y todos decíamos eso, disciplina, y espero que lo tengan claro el concepto, es hacer algo que de repente no te gusta, de repente a muchos están, no, que estoy sentado, que aburrido, es la hora de almuerzo, etcétera, o a alguna otra hora, pero que tienes que hacerlo, y lo vas a hacer porque en el futuro vas a tener buenos resultados, ¿no? Buenos créditos. Y no solo para ustedes como personas profesionales, sino para su familia, que hacen el esfuerzo de poder tenerlos en la universidad. Entonces, la asistencia es importante en la medida que ustedes aprovechen estas clases. Definitivamente no son iguales, tal vez, al tener la interacción en el salón,
Pero veo que ahora tengo más asistencia, ahora hay hasta 152, María Elena, 137, 145 Sí, alumnos. Cuando hacíamos sí, clases presenciales iban 20. Así es que creo que está mejor por aquí la asistencia. Entonces, creo que no se preocupen en el marcado y eso. De verdad que los veo muy angustiados con que, doctor, no está mi asistencia, me voy a morir. Creo que el tema va más allá que eso, ¿sí? Les comento que cuando hacíamos clases presenciales en la universidad iban 20, 30, máximo, la mayor clase que ha habido creo que eran 50, ¿no? Porque andaban muy sí, ocupados. Sí, pues la esposa, los hijos, el trabajo, de repente los tiene muy ocupados, los tenía muy ocupados, no digo por ustedes. Entonces, ustedes ahora tienen la facilidad, no es sencillo, son nuevos métodos, pero tenemos que adaptarnos, chicos. Nosotros nos vamos a adaptar, ustedes también. Nosotros desde nuestra parte de enseñanza, ustedes desde captar y preguntar, investigar este tema que nos está sucediendo, no va a pasar en mayo, en junio, se los aseguro. Nosotros estamos viendo pacientes COVID y esto recién está empezando a generar equipa. Así es que vamos a adecuarnos, pero de buena manera, de buena forma. Así es. En conclusión, la asistencia, por favor, no se poseen con la asistencia. Doctora Marielena, le pido de repente, usted que tiene conocimiento de este tema del aula, del MIT mayor, puede ayudarnos con que la asistencia sea la correcta y los estudiantes no se sientan, digamos, afectados en ese sentido. Ya, doctor, no se preocupe, lo voy a poner. Que el objetivo va más allá de solo marcar su asistencia, sino que les vamos a dejar tareas, trabajos, vamos a hacer foros de debate, sí, doctora Marilena, como habíamos conversado, sí, donde pues van a tener que participar cada uno de ustedes y modernizar, ¿no? Modernizar el aprendizaje ya por esta vía a la cual estamos obligados, ¿no? Y vamos a tener que continuar así. Respecto a la metodología, yo la primera clase la hice grabada y la pude colgar, me dijeron que la pudieron ver. La idea es, y es lo ideal, es que sea así, ¿no? De esta forma, para poder absolver rápidamente sus dudas, ¿de acuerdo? No vamos a tener todavía acceso a las prácticas, no sé si me están copiando. Sí, doctor. Sí, doctor. No vamos a tener todavía acceso a las prácticas hasta que la autoridad lo diga. Ayer ya hemos presentado una reprogramación de las clases prácticas y pues, bueno, el plan es hacerlo según como lo dicte el gobierno. Como bien saben ustedes, la cuarentena se ha ampliado hasta el 10 de mayo, desde hoy día, ¿sí? Eso ya les vamos a hacer saber con calma. Por ahora, tenemos las clases que hemos hecho de generalidades de farmacología, lo que es farmacocinética, farmacodinamia y vamos a terminar con las drogas colinérgicas y anticolinérgicas, de lo cual de esos temas hay mucha información. Quiero decirles otra cosa al respecto. Antes había una sola farmacología y los temas eran el doble de los que estamos revisando ahora. De verdad que son muy pocos temas, les pido por favor que aprovechen el tiempo. Tal vez tengan más tiempo, salvo los que estén casados o con hijos o que estén trabajando en otro sitio. Bueno, podrían tener alguna justificación, pero quienes sean solteros, no sean casados, no tengan hijos y no trabajen en otros sitios, pues no tienen justificación, chicos, ¿sí? Les pedimos encarecidamente que nos apoyemos mutuamente, nosotros estamos para ayudarlos, cualquier duda que tengan, poder absolverla. No se compliquen con el curso, ¿sí? Han visto que los temas no son complicados, son temas generales hasta la fecha. El examen también ya lo vamos a coordinar con sus delegados para que sea oportunamente, con un tiempo oportuno, ¿no? Sepan ustedes y puedan desarrollarlo en buena manera. Pero particularmente, a mí me parece que el objetivo principal en medicina es que aprendan, ¿de acuerdo?
que aprendan y que en su momento lo puedan aplicar. Y que cuando los veamos en un hospital, les preguntemos y ustedes no solo respondan, sino que puedan aplicarlo con nuestros pacientes. Que ese es el fin, finalmente, de la carrera de medicina. ¿Sí, chicos? Doctora Marielena, ¿sí puede complementar algo, por favor? Sí, como muy bien nos dice el doctor Aldo, justo estamos también con la doctora Karin Vera. Ahorita, justo el objetivo es que ustedes aprendan. La farmacología es muy importante para el ejercicio clínico. O sea, ustedes toman grandes decisiones, como el doctor Aldo nos está comunicando, en el cual tienen que elegir qué producto farmacéutico utilizar. Y la mejor manera de que ustedes elijan un producto es con el conocimiento, chicos. No solo la experiencia, es verdad, la experiencia les ayuda mucho, pero para ganar experiencia ustedes necesitan conocer la farmacología, saber los usos, qué significa cada uno de ellos. Por eso con la doctora Karin, con el doctor Aldo, con el doctor Barrio Nuevo, con todos los doctores que estamos involucrados en vuestra formación en farmacología, queremos que sea dinámico, que eso les sirva para un futuro. Y por eso es que nos hemos unido hoy día. Vamos a hacer así las clases, con el doctor Aldo coordinamos, con la doctora Karin, con el doctor Barrio Nuevo, para que esto sea así, de la manera más abierta, para que ustedes pregunten, consulten, hablen. O sea, si tengo una duda, no hay duda que sea inútil, todo lo contrario, es una duda que necesita ser aclarada, y dentro de nuestra experiencia, nuestro conocimiento, les vamos a ir impartiendo, y lo que necesiten estamos para ello. Sí, doctor. O sea, vamos a generar esos foros, con la doctora Karin ya conversábamos también, que sean para actualizarlos también el tema de la farmacología. Y no sé si algo quiere decir la doctora Karin. Doctora Karin, estamos en la clase. Sí, le escucho, doctora. No, solamente saludar a todos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar el doctor Aldo, con la doctora Marielena Guillén. A partir de ahora, como ella ya lo mencionó, vamos a aperturar algunos foros, pero al mismo tiempo, como nos ha mencionado el doctor Aldo, la idea es que no se estresen, simplemente se les va a dar herramientas, se les va a proporcionar papers que dan información que van a alimentar nuestro conocimiento, ¿sí? Y lógicamente, como muy bien lo mencionó el doctor, la idea no es solamente estudiar para aprobar un examen, es buscar la mejor información para aplicarla en el futuro. Y por eso es que vamos a ver algunos papers que obviamente alimentan ese tipo de conocimientos dinámicos que es el que nosotros queremos alcanzar. En relación al examen, obviamente ustedes saben que hay una programación para exámenes, ya se les va a informar, se está coordinando para ver los horarios de los exámenes a nivel de la universidad por el problema a veces de cruces de horarios en los que mucha gente se cuelga del sistema y no se puede tomar en forma adecuada el examen. Eso ya se les hará llegar en su debido momento el conocimiento de cuál va a ser la metodología del examen. Muy bien. Entonces, ahora mismo, incluso... Doctora, acá hay una... Sí, continúa. Sí, ¿sabe qué, doctor? Acá hay una pregunta, dice, ¿cuándo se subirán las clases pendientes de la fase? Bueno, ya hemos colocado dos con los... y sí, doctor, lo dejo. Sí, justo estoy en comunicación con el doctor Barrio Nuevo. El doctor Barrio Nuevo ha tenido problemas en el acceso al aula virtual, pero hoy día me va a pasar la clase que le corresponde, ¿sí?, de farmacocinética, y la vamos a subir. El doctor Barrio Nuevo en este momento se encuentra de turno en el hospital y bueno, no ha podido unirse, estar con nosotros ahora, pero igual vamos a estar en comunicación con ustedes. Entonces, hemos hecho la clase de farmacología general, ahora hemos hecho farmacodinamia, hoy día en la noche van a tener la clase de farmacocinética, ¿sí? Y la próxima semana estamos terminando con fármacos colinérgicos y anticolinérgicos, ¿de acuerdo? Sí, doctor. El día lunes estoy subiendo esa aula. Perfecto, ¿sí? Entonces, creo que con eso está claro, ¿no? ¿Cómo van a ser las clases? Sí, alguna duda, si hubiera jóvenes, pueden... ¿Alguna pregunta que necesiten, pueden plantear? ¿Sí? Sí, bueno, yo creo que la mayoría de dudas se ha aclarado. Básicamente, muchos estamos preocupados de cómo se va a realizar el tema del examen virtual. Ya la facultad ha dispuesto un cronograma. Según indican que va a ser el día jueves 7, si no me equivoco. Pero básicamente esto va a depender de ustedes y cómo se maneje
la dinámica del examen, porque como ya dijo la doctora, a veces hay cruces en el tema del horario y el sistema colapsa, se satura. Entonces, para que no se les dificulte a ustedes, ni mucho menos a nosotros, esperemos que podamos coordinar de algún modo que el examen no se tenga una complicación en el sentido de resolverlo en cuestión de tiempo o en cuestión de que sea marcado selectivo de preguntas. Sí, por supuesto, chicos, por supuesto, ¿sí? Y obviamente apelamos a su honestidad y a su responsabilidad como personas adultas que son, ¿sí? Eso también queremos, ¿no? Un compromiso. Ya les hemos dicho, no se trata solo de aprobar un examen, ¿de acuerdo? Algún día se van a encontrar con nosotros en el hospital. Entonces, desde ahora tenemos que aprender a ser honestos, a ser disciplinados, ¿no? No vamos a dar examen y se reúnen 10 en la casa de los vecinos para dar el examen, ¿sí? No hay forma como nosotros los vamos a controlar, pero de eso se trata, ¿no? De actuar correctamente. Bueno, ustedes ya saben las reglas de los exámenes, ¿no? Así es que no podemos, no tenemos por qué estar repitiendo, ustedes ya son grandes. Vamos a buscar, no se preocupen, la mejor hora. Si ustedes nos dicen, doctora, a la medianoche es mejor porque nadie usa el internet, bueno, lo haremos, ¿sí? Pero es cuestión que lo coordinemos y va a ser lo mejor y lo más factible para que puedan dar un examen en forma adecuada, ¿de acuerdo? No se preocupen. Sí, si hubiera alguna duda. Estamos preguntando, doctor, sobre la asistencia, si tiene algún puntaje. Sí, yo, mire, como ya les dije, ¿no? A mí, el doctor Barrio, las doctoras también, creo que pensamos igual, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? Ustedes pueden marcar asistencia, pero de repente ni están viendo la clase. Entonces, lo que queremos es compromiso personal de cada uno de ustedes. La asistencia lo conversaremos, si alguno de nosotros podemos tener algún valor, yo creo que sí, no hay ningún problema, así como el trabajito que dejamos, que tiene un valor, esos quiz, y sí pueden tener algún puntaje, ¿no? No hay problema tampoco con eso. Listo, doctor. Solo invocarles a ustedes si hay alguna duda, alguna pregunta que hubiera. Solo invocarles a la responsabilidad. Yo creo que todos queremos que ustedes en su actividad que ahora está siendo tan remarcada, chicos, están salvando vidas. El doctor Aldo ahorita nos está hablando de los pacientes COVID que se están atendiendo. No solo existe esa enfermedad, hay muchas más, ¿no es cierto? Entonces, y tenemos la vida ahí. Entonces es importante este conocimiento, este aprendizaje, esta honradez, esos valores que ustedes los tienen. Entonces, yo creo que todos los doctores lo hacemos con lo mejor y la mejor disposición. Damos formación y para que ustedes salgan como profesionales listos para la carrera que se hizo, doctor. Si hubiera alguna duda, creo que no, doctor. Sí, creo que ya podemos concluir, doctora María Elena. Usted, por favor, le pido que concluya para ya despedirnos. Doctora, disculpe una pregunta. Gracias. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Sí, lo escuchamos. Le quería preguntar respecto a las siguientes clases, ¿serán en nuestros respectivos horarios o solo va a ser una reunión general como el día de hoy? Creo que la doctora Karin, su clase nos dice que la vamos a hacer el día lunes, ¿no? Sí, doctor. Yo puedo subir la clase el día lunes para que los chicos la vayan viendo y si están de acuerdo, bueno, podemos hacer también una reunión de este tipo con los chicos para absorber algunas dudas, ¿no? Sí, claro, de acuerdo. Claro que sí. De acuerdo. Oportunamente les avisamos. Entonces, como han escuchado, el día lunes la doctora Karin
Vera va a subir su clase al aula virtual y oportunamente, seguro este fin de semana, les decimos en qué momento nos vamos a reunir como ahora. ¿De acuerdo? Sí, para resolver alguna duda. Para resolver dudas principalmente, preguntas. O sea, ustedes cuando ya tengan la clase anoten en qué preguntas tengo, no sé qué es esto, no sé qué es lo otro. Y cuando llegue la reunión, podemos hacer las preguntas que tengamos. O quizás otra alternativa podría ser hacer un foro, ¿no? De repente en el aula virtual, Sí, claro. se genera las Sí. preguntas que ustedes tengan y nosotros las vamos resolviendo y todos tienen esa información también a la mano, ¿no? Podría ser otra opción. Sí. 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 Lo importante es que esto revisen, o sea, hay libros, hay tanto de la contraste, entonces eso es importante. Y que se anticipen a la clase, ya saben los temas, entonces pueden anticiparse, lean antes, ¿sí? Antes de, ya lean, y cuando tengan la clase con más razón. Bien. Entonces, creo que doctor Aldo, yo solo nada más, doctor, acordarse bien qué cosa hemos ido estudiando. Yo creo que hemos visto un poco de la tanto de la farmacología, con toda la importancia que tiene en su estudio. El doctor Aldo nos hizo bien claro lo que es el pasaje a través de drogas. Ya vamos a tener la clase de farmacocinética, la farmacodinamia, la que acaban de ver, que es un tema sencillo, sí, pero que es muy significativo para cada medicamento. Entonces, no se olviden las grandes diferencias, que es un agonista, que es un antagonista, qué tipo de enlaces tenemos, qué es una acción, qué es un efecto. Entonces, eso es importante, ya que poco a poco vamos a ir viendo cada medicamento con sus variantes y con lo que los caracteriza, ¿sí? Entonces, eso nomás, doctor, yo, ya que no existe ninguna duda más, estamos para servirles. Ya saben, responsablemente, contrasten información, vayan a los libros, para que de una vez esto se cimente mejor y quede claro el concepto y lo que necesitan saber en relación a estos temas. Eso nomás, doctor. ¿De acuerdo? Sí, estamos de acuerdo entonces, chicos, tranquilos y bueno, a seguir estudiando. Gracias, doctora Marilena, gracias, doctora Karim Vera, un abrazo para todos ustedes. Igualmente, gracias a todos, Abrazos. Gracias doctor, gracias doctora, gracias chicos. Y a cuidarse. Nos vemos. Hasta luego. Quédense en casa, nos cuidamos todos. Hasta luego. Hasta luego, cuídese, por favor, doctor. Sí, de todas maneras. Que estén bien. Nos vemos. Chao. Ya.